¿Estamos? ¿Están listos? ¿Sí? Ahí donde estás, pedirle al Señor que te permita entender lo que vamos a hablar. Ahí, Señor, quiero abrir, quiero tener un corazón dispuesto a recibir lo que vos tenés para hablar en esta noche. Esta es la idea de siempre, de que cada vez que escuchamos una palabra o una prédica, es que la podamos poner en práctica. Que tenga un lugar reservado a nosotros. No es que llegue mañana y yo ya ni me acuerdo qué hablaron. Que de verdad pueda haber una disposición en el corazón de decir, Señor, no soy, yo me acuerdo que oraba siempre y decía, Señor, yo no quiero ser una bolsa de palabras, que se llena, que se llena, que se llena, que se llena y que nunca vive la palabra de Dios. Por eso siempre hay que tener un corazón dispuesto. Por eso decirle donde está el Señor, Señor, ahí, Señor, te abre el corazón y abre mi mente para comprender tu palabra. Amén. Vamos a leer en Romanos 12, 2. ¿Qué dice? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hasta ahí. ¿Lo conocen a este? ¿Lo habían escuchado alguna vez? ¿No? ¿Sí? Están como medio... Ahí, movete un poquito. Yo porque los veo todos de acá, si yo te veo de acá. La palabra dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente. Yo cuando pensaba en esta palabra, y era algo que Dios me habló a mi vida primeramente, pensaba en la palabra amoldar y en algo que es amoldable. Y me imaginaba como una cosa de goma, algo que vos lo encastres donde lo encastres, se va a amoldar a ese encastre. Y nuestra mente es muy a eso, que se logra amoldar. Y yo pensaba, bueno, ¿a qué se refiere con amoldarnos si bien habla de un sistema? Si no se amolden al mundo actual, sino que sean renovados en otras versiones, no se conformen al mundo actual. Hay otras versiones. Y yo lo pensaba esto, busqué la definición primero de amoldar, y dice que es ajustar, es algo que tiene la capacidad de acomodarse y ajustarse a diferentes contextos. Es algo que no tiene que ser rígido para poder acomodarse o amoldarse a los distintos contextos. No tiene que ser algo cuadrado, no se puede amoldar a algo circular, ¿no? Esto tiene que ser algo que sea maleable. Y dice, y yo lo pensaba de este lado, desde, quizás no me está hablando desde un sistema o algo o con modas o con tendencias que hay en el mundo. O sea, todos nos ponemos pantalón cargo y estoy amoldada al sistema de este mundo. Sino que habla de una estructura de pensamiento. A veces nos acomodamos, nuestra mente está estructurada de tal manera que es así donde vivo y las decisiones que tomo. Son conceptos. A veces tenemos conceptos estructurados en nuestra mente que termina desarrollando todo lo demás que yo vivo. Y a veces es por eso, es como dice, no se amolden al sistema. A veces el mismo sistema te lleva a tener conceptos, te lleva a tener estructuras de pensamientos que ves y no hay otra como esta manera que yo pienso. Y fíjense que la palabra es muy clara, nos dice, no te amoldes, pero sé transformado mediante la renovación de la mente. Y eso es lo que hace Cristo en nosotros. Nos renueva la mente, te hace ser pensante, te hace ver cosas que antes no podíamos ver. A veces no se trata de esto, de que te digo, de seguir modas o tendencias, no es que nos amoldamos a eso, sino que lo hacemos un sistema de creencias también nuestro. Esta estructura de pensamiento tiene que ver con un sistema de creencias que uno tiene, de estos que te digo, de conceptos, de estas definiciones o cosas que establecemos en nuestra vida. Y yo busqué cómo es que se estructura un pensamiento en nuestras vidas, y hay una estructura básica de pensamiento que son las más importantes y que vienen a través de las imágenes y de conceptos. Y después de hablar, hay otras, pero las básicas en donde estructuramos un pensamiento es por medio de imágenes y de conceptos. O sea, de lo que vemos, y un concepto viene también por la palabra que escuchamos, algo que vino.
Y vamos a quedarnos con esos dos porque también habla de esto. Hay otras formas de la estructura de un pensamiento y es por medio de la palabra, por distintas cuestiones externas, pero nos vamos a quedar con estas dos, con las imágenes y con los conceptos. ¿Me tenés? ¿Me estás siguiendo? A ver. ¿Qué nos dice la palabra? Para que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y es ahí donde Dios tiene que trabajar en nosotros. Cambiar la estructura. Yo cuando pensaba en un ejemplo de cómo es una estructura de pensamiento y cómo es cuando Cristo viene y te cambia la manera que tenés de pensar, pensaba, hay un montón de ejemplos, pero vamos a empezar por el primero, que es Pablo. ¿Conocen a Pablo en la Biblia? Antes era Saulo, se convirtió en Pablo. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que hacía Saulo? Ayúdenme, ¿qué es lo que hacía Saulo? Perseguía a la iglesia. Tenía una estructura de pensamiento. Antes de Cristo era matar, perseguir, exterminar al que crea en Cristo. Resistirse a Cristo. Esa es la estructura de pensamiento que tenía. ¿Y qué pasó cuando se encontró? Si lo leen en Hechos 9 está. Dice que él iba de camino a matar a unos cristianos. Había pedido permiso para ir hasta un lugar, a Damasco, y matar a los cristianos. Dice que en el camino se le cruzó Cristo, le habló y lo dejó ciego. Entonces, yo cuando lo pensaba, digo, bueno, ¿por qué se quedó ciego? ¿Qué decíamos? Una estructura de pensamiento viene por imágenes. ¿Y las imágenes por dónde entran? Por los ojos. Tuvo que dejar de ver, tuvo que volver a foja cero, tuvo que dejar de ver, cambiar su manera de ver. Primero porque escuchó a la voz de Cristo y ya eso le configuró algo. Segundo, tuvo que dejar de ver, cambiar su manera de mirar. De ver. Y en ese tiempo que estuvo ciego, el Señor trabajó en eso. Que después, o sea, yo creo que no ha sido automáticamente, sino que él creyó, se encontró y fue haciendo, y a medida que iba haciendo se iba encontrando más con Cristo. Pero tuvo que quedar ciego, tuvo que cambiar su manera de pensar, su manera de ver. Y a veces es eso, es cómo vemos, cómo nos manejamos en esta vida viendo al otro, viendo las situaciones. Eso estructura un pensamiento en nosotros. ¿Me seguís? Dice, y dejó de ver. Y después cambió el pensamiento, si leemos en Filipenses 3, del 6 en adelante, dice, porque Pablo empieza a contarles, hablándole a los filipenses, a los de Filipo, él dice, tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Yo cuando leía esto me graficaba cómo le cambió la estructura de pensamiento a Pablo. Porque de matar, perseguir y aniquilar a los cristianos, digo, todo eso para mí es basura hoy. Toda esa estructura de decir, yo puedo jactarme de que soy más judío, más hebreo que todos ustedes, porque todo lo que se tenía que cumplir según la ley, yo lo cumplí. Me puedo jactar de eso. Esa estructura que yo tenía, me puedo jactar de eso. Che, yo soy el primero de eso. Pero dice, le cambió la estructura de pensamiento del matar, del perseguir, de aniquilar, cambió al de salvar, al de predicar, al de servir, al de amar al cristiano y al amar al hermano que estaba al lado. Le cambió una estructura de pensamiento y dice, todo eso que para mí era una ganancia, todo eso que para mí tenía un gran valor, lo considero basura, pero por el solo hecho de conocer a Cristo. Le cambió una estructura de pensamiento. Ahí es como la clave, che, mi mente, ¿qué considera lo que era antes? Lo considera como esto ya no sirve, me considero basura, no tiene valor alguno. Yo quiero todo lo que Cristo tiene para ofrecerme. Yo quiero todo lo que Él tiene para ofrecerme.
Cristo te cambia la manera de pensar. Es como hay que cambiar la estructura del pensamiento. Hay que cambiar estos conceptos que vienen por medio de lo que miro, de la forma en que veo a la vida, a las personas, la forma en lo que escucho, lo que hago, conceptos, lo que entra por el oído, por la palabra. Es necesario. Es como yo lo pensaba y lloraba porque no es fácil preparar una palabra, hermano. Yo le digo, le aviso que usted no ve acaparado, pero te preguntás todo. Y yo era, Señor, qué importante es. A ver, si venimos a la iglesia, si nos congregamos, si digo que soy cristiano y no soy transformado, ¿de qué te vale? Dice, para que conozcan cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, sean transformados en la mente. Ya no puedo pensar como antes pensaba. Ya no puedo normalizar lo que no es normal en Cristo. Ya no puedo darle valor a lo que en Cristo no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. En Filipenses también nos habla en todo lo que es bueno, en todo lo que es grato, todo lo que es digno de admiración, en esto pensárselo. Vamos a leerlo. En Filipenses 8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en eso pensar. En esto tenemos que pensar. ¿Qué nos dice? Todo lo que es bueno. Che, pienso en todo lo que es bueno. Decirle al que está a tu lado, ¿pensás en lo que es bueno? ¿Está bueno el pensamiento que estás teniendo? En todo lo verdadero. En todo lo que es respetable. ¿Este pensamiento que tengo es respetable? ¿Es respetable? En todo lo puro. ¿Este pensamiento que estoy teniendo es puro? ¿No viene con suciedad? ¿No viene con mugre? ¿Es puro? ¿Es justo lo que estoy pensando? ¿Es lo que debo pensar? Esa debe ser mi estructura de pensamiento una vez que me encontré con Cristo. Che, dice, en todo lo que es amable, ¿le estoy deseando el bien a mi hermano? ¿O estoy teniendo un pensamiento que lo pise el tren, que lo pise el tren, que lo pise el tren? No. En todo lo puro, en todo lo que es justo, en todo lo amable. Dice, en todo lo que es digno de admiración, este pensamiento es admirable. ¿Sabes qué? No es que el otro va a ver lo que yo estoy pensando. Es el Señor el que está constantemente acá viendo nuestros pensamientos. Entonces, quizás no te da pudor con el otro porque el otro no tiene ni idea, pero te tiene que dar pudor o te tiene que dar temor, respeto, porque el que está viendo mis pensamientos es el Señor. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo. Si yo nací de nuevo, si yo nací en el Espíritu, y Él me muestra, porque el Espíritu es el único que puede mostrarme lo que es de Dios, puede revelármelo a lo que es de Dios, dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, pensemos lo que estamos pensando y pensá si es lo que Cristo está pensando. Trabalenguas. Si yo sigo con esta misma, dice, no se amolden al sistema, no, a ver, no amoldes tu mente a este sistema de este mundo, no la acomodes, no te conformes a un sistema de pensamiento, sino que sé renovado, transforma tu mente, transforma la manera en que tenés de pensar para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios. Y ahí vas a entender que lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está mandando es bueno, es agradable, es perfecto, no tiene fallas. Vivimos encasillados, yo decía, Señor, claro, una mente que está estructurada según este sistema, que no tiene nada que ver con lo divino, me limita el obrar de Dios. Me limita la fe, me limita, estoy llena de miedo, de dudas, de temores. Y algo que esto, hermano, a mí me habla. Hay determinadas cosas puntuales que suceden afuera, en el mundo. Yo pensaba en la pandemia estructuró un sistema de pensamiento en muchos cristianos. Fue esto lo que vimos, me estructuré de esta manera y no encuentro otra manera de salir. Me acomodé, me conformé.
Y a veces nos pasa eso, que nos amoldamos tanto. Esto es así y es así. ¿Y qué le pasó a Pablo? Tuvo que dejar de ver para cambiar su manera de mirar. Tuvo que escuchar a Cristo hablándole audiblemente, decir, che, pará un poquito, que yo te estoy llamando. Tuvo que empezar a escuchar algo diferente. Entonces pasó esto que te digo, de matar, de perseguir, al de amar, al de vivir, al de salvar, al de servir. Y así tiene que pasar con nosotros. O sea, si Cristo te sacó todo, si Cristo entró a tu vida, tenés que dejar de decir todo está mal, todo es dejar de mentir, dejar de engañar, dejar de. Y tiene que ser cambiado por algo diferente, tiene que ser cambiado por todo lo que es bueno, por todo lo que es amable, por todo lo que es respetable, por todo lo que es puro, por todo lo que es justo. Amén. Otra cosa que, ejemplo Pablo, después Jesús, yo pensaba también en Jesús todo lo que hizo él. Él vino a cambiarle a todos la estructura del pensamiento. Vieron que la Biblia habla mucho de los fariseos. ¿Los fariseos quiénes eran? A ver, alguien que haya hecho teología. Los fariseos eran como un... Se me fue la palabra que quería decir. Claro, era una secta. Pero dice que, yo estudiando, aprendí, que la intención primera de los fariseos, de los saduceos y de todos estos sistemas, sectas, se terminaron convirtiendo en secta, pero la intención primaria era buena. Era respetar la ley, era respetar lo que el Señor había dejado establecido. Pero lo estructuraron de tal manera, de un sistema que no estaba a lo divino, que se alejó de lo que Dios realmente, de la idea original de Dios. Entonces, a veces nos pasa eso. Venimos como, tenemos la buena intención, pero lo estructuramos de una manera en la que no está lo que Dios dice, no es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y queda en eso, en una buena intención. Y que queda lejos de lo divino. Dice, los fariseos tenían buenas intenciones, pero lo estructuraron fuera de lo divino de Dios, introducieron una estructura de pensamiento en conceptos erróneos, con conceptos erróneos. Lo transformaron como convenía. Y Jesús vino a cambiar ese sistema de pensamiento, esa estructura de pensamiento. A los discípulos, yo los pensaba, le cambió la estructura de pensamiento. Che, era un pescador, ¿yo qué? Pedro, que era un pescador. Y que la gente que veía los milagros, claro, esto sucede, esto pasa. Y quizás la mente era, che, vamos a morir así. ¿Cuándo va a llegar el Salvador? La mente de los judíos en ese tiempo era, el Salvador iba a venir, pero a matar, a hacer guerra. Era como iba a venir a pelear mano a mano con los romanos y con quien los oprimía. Pero Jesús venía a hacer otra cosa, entonces tuvo que cambiarle. Che, yo no vengo a esto. Vengo a salvarte, a darte vida eterna. Vengo a perdonar tus pecados, vengo a mostrarte cómo es la cosa. Che, estuvo bueno lo que hicieron, tenían la intención correcta, pero esto no es así. Como tumbó las mesas donde tenía que tumbar las mesas en el templo. Jesús vino y cambió la estructura de un pensamiento. Imagínense en esa época que me está mostrando. ¿Qué? Lo mismo pasaba si pensamos en otro ejemplo. Pensaba en Israel. Israel nunca pudo, le costó tanto salir de un desierto, pero porque no cambió su mente. Su mente seguía siendo esclava. Y a veces la transformación no llega, pero porque es eso. La transformación a veces en nuestra vida no llega porque mi mente sigue en Egipto, sigue en el lugar que me esclavizaba. Eso le pasó a Israel. Nunca cambió su mente. Nunca cambió su manera de pensar. Este versículo en Romanos dice, cambia tu manera de pensar, como es el lema de la ONG. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. El Señor mismo nos está diciendo. Que no te amoldes, o sea, no te acostumbres a esto. Renová constantemente tu mente para que seas transformado. Renová tu manera de pensar, cambia tu estructura de pensamiento, cambia los conceptos que tenés, porque quizás son conceptos buenos, pero en Dios no tienen ningún sentido. Necesitamos ser transformados en la mente.
Y que esto que dice en Filipenses, en esto que tenés que pensar es en todo lo que es bueno, en todo lo que es admirable, en todo. Entonces, el tener esta mente cambia todo lo demás. Cambia todo lo demás. Tiene que verse esa transformación. Es como leíamos de Pablo, Pablo empezó a considerar todo basura. A mí no me sirve esto. Lo que yo era antes, todo lo que yo puedo jactarme y todo lo que tengo de bueno, no me sirve. No lo quiero, me parece que es basura y no tiene ningún sentido. A mí lo único que me importa es seguir conociendo a Cristo. Y que Dios me acepte. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Esa tiene que ser nuestra manera de pensar. Ya no puedo seguir repitiendo patrones de pensamiento. Ya no puedo. Nutrirnos de la palabra. Tenemos que nutrirnos de la palabra. Que la vida de Cristo sea en nosotros. Porque de nada nos sirve sino venir, congregarnos, estar, escuchar palabra tras palabra y no ser transformados. Y no ser transformados. Y empezar a considerar lo que es basura. Lo que no tiene valor, lo que no tiene ningún sentido en Dios, dejarlo. Necesitamos ser renovados en nuestra mente. En la estructura de pensamiento correcto, que es Cristo. Conozco y vivo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Cristo es. Tengo la mente de Cristo. Si nacimos de nuevo, si vivo por el Espíritu, tengo que tener la mente de Cristo. Ya no puedo pensar como antes pensaba. Ya no puedo ver como antes veía. Ya no puedo dirigirme al otro como me dirigía. Ya no puedo. Porque tiene que ser renovada la mente. Dejemos de vivir en una mente esclava, limitada. Porque la mente esclava es limitada. Se limita. Necesitamos renovar nuestra mente. Amén. Pensemos lo que estamos pensando. Ayer lo escuchaba. Pensemos lo que estás pensando. Ya no puedo ser permisivo en mis pensamientos. En cosas que no tengo que ser permisiva. Hay cosas que no. Si Cristo vino a tu vida, ya hay cosas que ya no las puedo permitir. No me las puedo permitir. Porque no paso por ignorante. Porque no sé. Porque déjame decirte que cuando escuchaste, ya dejaste de ser ignorante. Cuando escuchaste la palabra de Dios, dejaste de ignorar lo que Él quiere. Entonces no me puedo permitir volver atrás. No me puedo permitir seguir disfrutando lo que ya no tiene que tener valor. Tengo que renovar mi mente, tengo que ser transformado. Es tiempo de que seamos transformados. No seamos cristianos sin transformar. No seamos cristianos que siguen igual. Los cristianos son mini cristos. Son mini cristos, somos mini cristos. Tenemos la mente de Cristo. Decirle al que está a tu lado, tenés la mente de Cristo. No podés seguir pensando de la misma manera. Tenés la mente de Cristo. Hay cosas que ya no se tienen que repetir, hay cosas que ya no tienen que estar, no me las puedo permitir. Porque el Señor se merece respeto. Porque el Señor se merece la honra. Mis pensamientos tienen que glorificar a Dios. Mi manera de pensar tiene que glorificar a Dios también. El Señor no se asusta de lo que estás pensando. No se asusta. Pero no significa que no que lo acepte. Dice que incluso lo que nadie vio, lo que fue hecho oculto en la mente, también va a ser juzgado por Dios. Lo dice la palabra. Necesitamos ser transformados, necesitas ser transformado. No nos sirve de nada venir, congregarnos y no dejar que Dios transforme.
que haga lo que quiera y lo que tenga que hacer. No nos sirve de nada. Si Dios no lo hace, si no le doy el lugar, es como decía la palabra, Dios no va, como decía la pastora, Dios no va a hacer lo que vos no le permitas hacer. Pero después no te quejes. Pero después no reniegues, porque no le dejaste a Dios obrar hasta donde Él quería. Después no nos quejemos. Después no reniegues con Dios, Señor, ¿por qué? Mi hermana. El Señor está listo para hacerlo de nosotros. Por eso debemos buscar esto, buscar lo que es bueno, buscar lo que es admirable. Empezar a dejar de lado lo que no es puro, lo que no es santo, lo que no es justo, y dejar que sea Dios. Dejar que sea Dios transformando la mente, dejar que sea Dios renovando el pensamiento, cambiándote estructuras de pensamiento, trayendo conceptos correctos, forma de mirar y hablar correcta. Dejar que sea Él, que sea Él, que sea Él. Y lo puedas disfrutar porque dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Te va a gustar, lo vas a disfrutar, Señor, valió la pena. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena la espera, valieron las penas estas lágrimas. Valió la pena porque estoy en tu voluntad, que es buena, que es perfecta, que no hay fallas y que es agradable, que la puedo disfrutar de lo que Dios tiene para mi vida. Que cambiemos el pensamiento para que pueda disfrutar, porque a veces padecemos. Cuando la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Si padezco es porque no estoy ahí. Estoy medio corridito. Dejemos que Dios transforme nuestra mente. Te invito a que te pongas de pie y cierres los ojos. Y ahí donde estás, vos hables con Dios y le digas lo que le tengas que decir, que puedas identificar cuál es tu estructura de pensamiento, aquella que vive en esclavitud, si vive con conceptos erróneos. Ahí hablar con Él, sí, Señor, cambió mi manera de pensar. Señor, reconozco estos pensamientos que no han sido buenos, que no han sido amables, que no han sido justos, que no han sido puros, que no son respetables. Señor, que van en contra de lo que vos querés o pensaste o diseñaste para mi vida. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada una de las personas que están acá. Padre, oro para que sean transformados. Es tiempo de ser transformados. Es tiempo de ser mudados. Es tiempo de que nuestra mente sea renovada. Es tiempo de que tu mente cambie. Que cambie la manera que tienes de pensar, que cambie la manera en que tienes de vivir. Es tiempo de vivir en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y empecemos a considerar basura lo que es basura. A considerar aquello que no tiene ningún valor, que es de mi pasado, que no tiene nada que ver con lo divino de Dios. Y empecemos a respetar al Señor. Que no pierdas el temor. No pierdas el temor. No perdamos el temor al Señor. De respetarlo, de amarlo. Padre, en el nombre